Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y les hablaremos sobre la NIA 620, utilización del trabajo de un experto de auditor. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la contabilidad o auditoría, cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Es importante hacer mención que esta norma no trata situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro o consulta a una persona u organización especializada en el área específica de contabilidad y auditoría. Tampoco la utilización por el auditor del trabajo de una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o de auditoría y cuyo trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Asimismo, el auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada y la utilización por el auditor del trabajo de un experto del auditor no reduce dicha responsabilidad. En saludarlos. Continuamos con la NIA 620 y en los objetivos la norma explica dos objetivos en específicos. Primero, determinar si se utiliza el trabajo de un auditor experto y segundo, en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Definiciones de la NIA 620. Experto del auditor. Es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Un experto del auditor puede ser interno, es decir, un socio o empleado, inclusive temporal, de la firma de auditoría o de una firma de red, o también puede ser externo. Especialización. Son cualificaciones, conocimientos y experiencias de un campo en concreto. Experto de la dirección. Persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Requerimientos. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. Si para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada fuera necesaria una especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, el auditor determinará si debe utilizar el trabajo de un experto del auditor. Naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Para la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de dichos procedimientos, el auditor tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, los riesgos de incorrección material en la cuestión con la que se relaciona el trabajo de dicho experto, el conocimiento y la experiencia del auditor en relación con trabajos realizados con anterioridad por dicho experto, si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. Aspectos principales para asegurar la idoneidad y confiabilidad del trabajo del experto del auditor. Factores que afectan la adecuación del trabajo del experto del auditor. Competencia, nivel de especialización, capacidad, aptitud para aplicar la competencia del encargo. Objetividad, ausencia o sesgos o influencias externas. Fuentes de información sobre el experto. Experiencia previa, discusiones, cualificaciones, publicaciones, política de control de calidad de la firma auditora. Aspectos relevantes para evaluar al experto. Cumplimiento de normas técnicas y requerimientos profesionales. Pertinencia de su competencia para la materia específica. Conocimiento y requerimiento de contabilidad y auditoría aplicables. Amenazas a la objetividad y salvaguardas. Tipos de amenazas: interés propio, abogacía, familiaridad, autorrevisión, intimidación.
salvaguardas, estructuras externas y entorno de trabajo, evaluación de la objetividad del experto externo, indagación sobre intereses y relaciones con la entidad auditada, discusiones de salvaguardas aplicadas, consideración de intereses financieros relacionados, relaciones personales y otros servicios prestados. Obtención del conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. El auditor puede obtener conocimiento de campo del experto mediante de medios descritos en el apartado, discusiones directas con el experto, aspectos relevantes del campo del experto para el auditor, áreas de especialización relevantes para la auditoría, normas profesionales y requerimientos legales aplicables, hipótesis y métodos utilizados, incluyendo modelos, naturaleza de los datos o información del experto que el experto utiliza. El auditor puede familiarizarse con la especialidad del experto y qué aspectos específicos debe de considerar para evaluar la relevancia y la adecuación del trabajo del experto en el contexto de la auditoría. Buenas noches. Continuando con nuestra presentación de la NIA 620, tenemos lo que es el acuerdo con el experto del auditor. Cuando un auditor utiliza el trabajo de un experto, es importante que establezcan un acuerdo por escrito sobre varios aspectos claves. Primero, deben definir la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo que realizará el experto. También es fundamental que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada parte. Esto ayuda a evitar confusiones y asegura de que cada uno sepa de qué se espera de él. Además, es necesario establecer cómo y cuándo se lleva a cabo la comunicación entre el auditor y el experto, incluida la forma de cualquier informe que deba proporcionar al experto. Y por último, hay que tener en cuenta la confidencialidad. El experto debe comprometerse a mantener la información sensible, protegida, garantizando así la integridad del proceso. En cuanto a la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor, el auditor debe evaluar si el trabajo realizado por el experto es adecuado para sus propósitos, y para ello es necesario considerar varios aspectos importantes. Primero, se enfocará en la relevancia y razonabilidad de los hallazgos y conclusiones del experto, asegurándose de que sean coherentes con la evidencia obtenida en la auditoría. Esto es fundamental para validar la fiabilidad de los resultados. Además, si el trabajo del experto se basa en hipótesis y métodos significativos, el auditor debe analizar si éstas son pertinentes y razonables, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Esto implica un examen crítico de los enfoques utilizados. Y por último, si se utilizan datos fuentes significativos, el auditor evaluará su relevancia, integridad y exactitud. Es crucial que los datos sean precisos y completos, ya que son la base sobre la cual se construyen las conclusiones del experto. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. En el caso que las disposiciones legales o reglamentarias requieran dicha referencia, el auditor indicará en el informe de auditoría que la mención realizada no reduce su responsabilidad en relación con esta opinión. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En el informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor. Ahora bien, si el auditor hace referencia al trabajo del experto del auditor en el informe de auditoría, por ser tal la mención relevante para la comprensión de una opinión modificada, el auditor indicará en el informe de auditoría que dicha referencia no reduce su responsabilidad con respecto a dicha opinión. Esto quiere decir que en algunos casos las disposiciones legales o reglamentarias pueden requerir que se haga referencia al trabajo del experto del auditor. Por ejemplo, a efectos de transparencia en el sector público. En algunas circunstancias puede ser adecuado referirse
al experto del auditor en el informe de auditoría en el que se expresa una opinión modificada con el fin de explicar la naturaleza y la modificación en tales circunstancias. Es posible que el auditor deba obtener el consentimiento del experto del auditor antes de realizar cualquier referencia que se vaya a utilizar. Estimado catedrático, estimados compañeros, muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus comentarios y a sus dudas.